Somos la agrupación Lagusi, estamos en ADEF, el Sindicato de Empleados de Farmacia, y contamos con la presencia del Dr. Howard Waitzkin, médico profesor de Medicina Clínica, investigador de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Estamos muy contentos de contar con vos, Howard. Y bueno, vamos a hablar del tema de la cobertura universal de salud. Todos sabemos las barreras de acceso a los servicios de salud que sufren muchos ciudadanos, sobre todo si son pobres o pertenecen a grupos vulnerables. La cobertura universal de salud aparece como una alternativa frente a un sistema que tiene falencias. Pero universal, ¿significa salud para todos? No, al contrario, es seguro privado para todos, con muchos límites. Básicamente, la CUS, Cobertura Universal de Salud, es la misma propuesta neoliberal con otro título. Es el plan colombiano, que básicamente es un plan que mover dinero de los fondos públicos fiduciarios, como Seguridad Social, hacia el sector privado, para crecer la capacidad de las empresas de invertir el dinero en el mercado mundial financiero. Y hay siempre niveles de cobertura. No es que toda la población tiene derecho de accesibilidad a todos los servicios necesarios. Un ejemplo, por ejemplo, el caso de México, donde inició este tipo de cobertura hace 16 años, es, por ejemplo, la prueba Papa Nicolau, Sí. la prueba de cáncer de cuello uterino, es garantizada por toda la población bajo el paquete mínimo de la cobertura. Quiere decir que si yo soy pobre y tengo la cobertura universal, el Papa Nicolau me lo van a hacer. Eso. ¿Y qué pasa si detectan que tengo cáncer? Es la cuestión fundamental. Entonces lo que pasa es que no hay cobertura bajo el plan de seguro popular nacional. Entonces depende si una mujer viva en un estado con recursos suficientes en el sector público ofrecer el tratamiento de cirugía, radiación, quimioterapia, etc. En el norte del país hay una situación mejor que en el sur del país. Por ejemplo, si una mujer vive en Chiapas o Oaxaca, no hay cobertura de tratamiento. Entonces depende de si hay hospitales públicos o clínicas públicas en el lugar donde la mujer vive. No hay ninguna garantía de tratamiento. Ni siquiera utilizando un amparo judicial. ¿En qué sentido? ¿No? Utilizar un amparo judicial para exigirle al Estado que le dé la cobertura, que pueda tener acceso a la operación. No necesariamente. No, hay muertes de mujeres por este tema. Y no hay, porque no hay un derecho fundamental bajo de esta propuesta de recibir todos los tratamientos necesarios. Es para definir a través de establecer niveles de cobertura. Bueno, y obviamente las políticas neoliberales lo que hacen es desfinanciar al Estado. Entonces el sector público está en desventaja con el sector privado porque no puede competir. ¿Quiénes están detrás del sector privado y de dónde sacan la financiación? La financiación por recursos. Recién comentaste un poco, sí, que dijiste que era de los fondos fiduciarios. Sí, no, la propuesta neoliberal, plan colombiano, mexicano, etc., también es la misma estructura como Obamacare. El flujo financiero es muy complejo. Básicamente el dinero viene de varias fuentes. Primero, de los fondos fiduciarios en el sector público, Medicare, Medicaid y Seguridad Social. También a través de impuestos generales, usualmente de ingreso,
también a través de primas que cada persona o familia tiene que pagar anualmente, y también a través de copagos por los servicios en el punto de accesibilidad. Cuando recibe los servicios tiene que pagar una porción. Y también hay pagos deducibles antes de comenzar la cobertura universal cada año. Entonces, por ejemplo, bajo de Obamacare, que es la misma estructura de cobertura universal a través de seguro privado, básicamente una familia que compra a través de primas el plan de bronce, que es el plan más bajo. Sí, cada plan tiene su nombre de metal. Claro. Entonces, el plan de bronce es el plan más barato, y bajo de este plan, una familia tiene que pagar $10,000 estadounidenses. ¿El más barato? No, además de la prima. Sí. Entonces, la prima mensual, que usualmente es algo como $400 por una familia. Pero además, antes de comenzar la cobertura pagada por la prima, tiene que pagar del bolsillo cada año $10,000 de pago deducible antes de comenzar la cobertura universal. Entonces, entre mis pacientes, por eso, es una especie de seguro para emergencias muy graves, pero no es útil por otros servicios. Entonces, generalmente, la utilización, es decir, la frecuencia de usar servicios baja.